Una sombra, más oscura que la más oscura de las nubes, empezó a dibujarse en el cielo, en el horizonte, en el corazón de la misma tormenta. Los truenos caían a su alrededor, pero nunca sobre ella, como si los comandara como un capitán. La sombra, a medida que se acercaba, empezaba a hacerse más y más grande. Sonó un grito ensordecedor que no podía ser de ningún trueno. Era el lenguaje de la bestia, al que no pertenecía ningún ser de este mundo. El grupo se tapó los oídos, no se sabe si por el estruendo o por el horrendo sonido. La sombra empezó a planear sobre el prado y a centrarse sobre la vaca, que se movía como si estuviera a punto de entrar en un matadero. Aún no podían ver a la criatura, pero la proyección de la sombra ocultaba casi todo el perímetro de la trampa. Finalmente la sombra descendió tan rápido, que ninguno pudo ver a través de los agujeros de las mantas, como la res desaparecía llevada en volandas hasta perderse en el aire. Al cabo de unos minutos, un fuerte golpe sonó y todos pudieron ver cómo el pobre animal se hacía pedazos del impacto en el suelo. Una pata cayó muy cerca de donde estaba el cazador, que vio horrorizado la escena. El resto del cuerpo, diseminado en unos cuantos metros, quedó expuesto para la bestia, que aterrizó levantando una ventisca con sus gigantescas alas, a punto de levantar las mantas y delatar a los miembros del grupo. Cuando la polvareda cesó, todos pudieron ver al animal, sin dar crédito a lo que veían. Allí, empezando a devorar a la desafortunada res, había un ser muy extraño, de forma tosca y monstruosa como salido de una pesadilla. Tenía alas enormes como las de un murciélago, donde algunas plumas enormes podían verse, totalmente negras. La piel de la criatura era similar a la de los reptiles, y a los cazadores les vino a la mente imágenes de los cocodrilos que habían visto en los pantanos del sur. La envergadura de estas alas era tan ancha como varios vagones de trenes juntos. El cazador calculó al menos 25 metros. El cuerpo del animal era grueso y deforme, como el de un ave sin plumas, más grande que un elefante, mucho más. Presentaba una cola similar a un látigo, estrecha y alargada, terminada en una punta de lanza. Sus patas, totalmente negras, eran gruesas como el tronco de un árbol y sus garras iban mucho más allá que las garras de los osos, las más grandes de todos los mamíferos. Eran largas, negras y aceradas, y muy similares a las aves rapaces. El cazador imaginó la fuerza que debía tener la criatura en esas garras como para levantar a una vaca, y lo que podría atravesar con ellas. Lo que ninguno de los testigos que allí estaban pudo olvidar jamás, fue su cabeza, similar a los cóndores tal y como el cazador intuyó desde el principio, pero mucho más terrorífica. Tenía un pico tan grande como un remo, y afilado como una espada. De sus fauces, asomaban unos dientes del tamaño de un puñal, aserrados, triangulares y puntiagudos, dispuestos en una ordenada hilera. En la parte superior de la cabeza, una cresta asomaba como una enorme estaca, dando la impresión de que fuera más grande y desproporcionada si cabe. Pero lo más terrible eran sus ojos, unos ojos grandes y redondos como un plato, tal y como decían las leyendas indias, fríos, inexpresivos y de un rojo tan vivo como la sangre. La bestia empezó a devorar los restos de la vaca con gran voracidad. Más que masticar, tragaba grandes trozos de carne. Los testigos permanecían mirando, intentando volver a la realidad, intentando comprender qué estaban viendo. William Murdoch fue el primero en reaccionar. Esperó el momento oportuno para dar la orden, solo necesitaba un paso más de la bestia. Ahora Max. Se levantó del suelo arrojando la manta a un lado. El otro cazador se levantó y tiró al mismo tiempo de una cuerda. Una enorme red saltó como una ballesta y cayó sobre la criatura, cubriéndola parcialmente. El monstruo empezó a moverse sorprendido y a intentar zafarse con la ayuda de sus enormes alas. Todos se descubrieron y empezaron a disparar al mismo tiempo que se acercaban, siempre manteniendo la distancia. El tiroteo empezó, y las balas empezaron a sonar. Dispararon con los rifles y cuando no quedaron balas, con los revólveres. Apenas podían ver pequeños puntos en la piel del monstruo, que le protegía como una coraza. No obstante, el monstruo, sí notó el disparo de la escopeta del herrero, del cual pudo ver cómo salía un pequeño hilo de sangre, pero aún con todo, un rasguño. Poco satisfecho con el resultado, cogió su mazo y se lanzó sin miedo alguno hacia el monstruoso animal en medio de un grito.
No, no lo haga. Le advirtió el cazador. Vuelva, maldito estúpido. Gritó el sheriff. Pero Ted, el herrero, haciendo oídos sordos a las advertencias de sus compañeros, fue directo a por la cabeza del animal, la cual pudo golpear con todas sus fuerzas con el mazo, que se rompió por el mango saltando las astillas de madera por todas partes. La cabeza del animal se bamboleó del impacto, un impacto que habría destrozado el cráneo de cualquier otro animal, pero no de este, que se sacudió aturdido recuperándose poco después. Respondió con un golpe de su cresta. El herrero salió despedido varios metros y quedó inmóvil en el suelo. Sin embargo, tuvo suerte. Su delantal, de plomo, le había salvado la vida, pero no podía moverse y enseguida notó que tenía el brazo roto. Se quedó inmóvil sin percatarse de nada más de lo que sucedió después. Los alguaciles, una vez que acabaron con su munición, fueron corriendo a reunirse con el sheriff. Billy estuvo a punto de ser picoteado por el enorme monstruo, pero pudo llegar junto con su amigo a la carreta. El sheriff tiró su rifle como si fuera un trasto inútil para ponerse en posición con la ametralladora Gatling. Mientras tanto, los cazadores, a ambos lados de la bestia, agotaban su munición sin éxito. El cazador sacó su arco y disparó una flecha entre las alas, donde pensaba que la criatura sería más vulnerable. La flecha quedó incrustada, o más bien habría que decir, atrapada entre su plumaje. Una segunda flecha voló, esta vez envuelta en llamas, incrustada igualmente cerca de la primera. El monstruo sacudió las alas y se liberó de las flechas y el fuego, que apenas había hecho mella en él, aunque no de la red, de la cual intentaba zafarse y le impedía volar como si fuera una telaraña. Max, por otra parte, había agotado sin éxito alguno la munición de todo su arsenal, sin acierto. Exclamando una maldición, lanzó el gran cepo al aire, esperando que la pata del monstruo quedara dentro en algún momento de la trifulca. Poco más podía hacer, y huyó a la carreta con los demás. La bestia se liberó de su telaraña y agitó las alas, pero no salió volando. No iba a renunciar a su comida, los escasos restos que aún quedaban de la res, pero antes, ladeó su cabeza en dirección al cazador y lo observó con esos ojos grandes y redondos que tanto miedo infundían. William Murdoch se dio cuenta que estaba solo frente a la bestia. Ya no le quedaban balas, y sujetaba en una mano un revólver con el cargador vacío y en la otra, su machete. Frente a él, la bestia, que abrió sus alas en una demostración de fuerza. El insignificante cazador empezó a retroceder despacio mientras la bestia avanzaba al mismo tiempo con unas pisadas que hacían temblar la tierra. Tucker, dese prisa. Gritó nervioso el cazador, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Pero la ametralladora no funcionaba, la manivela que accionaba la máquina se había atascado, y los alguaciles hacían todo lo que podían por arreglar una máquina que no habían visto en su vida. Mientras tanto, el sheriff no paraba de gritar dando órdenes a sus ayudantes, y fue al fondo de la carreta a buscar herramientas. Mientras, el cazador seguía retrocediendo, lentamente, pero la bestia avanzaba, ganando terreno y restando los metros que había entre ambos. Sarah, la joven adolescente, no se había movido de su posición, a salvo debajo de la carreta. Apenas había disparado. Había dejado actuar primero a los hombres de la ley y a los cazadores, mucho más experimentados que ella, pero pronto comprendió que las balas no servían con la criatura, al fin y al cabo, ella solo llevaba la munición de la que disponía, y no quería desperdiciarla como habían hecho los demás. Se le ocurrió una idea. Cogió el Winchester de su padre, y lo calibró con una piedra haciendo de soporte. El tiro que pretendía, muy difícil, podía tener consecuencias fatales si fallaba. Su posición no era fácil, delante tenía al cazador y detrás al monstruo, ambos en un continuo movimiento. Iba a disparar una vez más, solo una vez más. Decidió arriesgarse. Apuntó lo mejor que pudo, contuvo la respiración y disparó. Un ojo de la criatura estalló como una fruta madura que cae al suelo. Describir el dolor y la furia de la bestia no cabría en palabras. La bestia chilló en aullidos muy agudos y se retorció como una serpiente. Movió la cabeza en violentos espasmos mientras agitaba las alas, luego, movió la cola como un látigo, la cual pudo esquivar el cazador a duras penas,
sintiendo cómo silbaba el aire a escasos centímetros sobre su cabeza, faltando muy poco para que se la hubieran cercenado. Por otra parte, el animal, en su vaivén de movimientos, cayó en el gran cepo de Max el cazador. Apenas notó cómo se cerraba en una de sus patas, aprisionándola y limitando sus movimientos. Posteriormente se oyó una voz. Murdoch, al suelo. Era la voz del sheriff, al frente de su máquina. El cazador se tiró al suelo y se alejó rodando todo lo que pudo. La ametralladora comenzó a funcionar y empezó a escupir cientos de balas. ¡Muere! ¡Hijo de perra!, gritó el sheriff. Esta vez, la bestia, sí sintió los cientos y cientos de pinchazos agudos producidos por unas balas, que superaban en calibre a las que había recibido posteriormente. Las balas se introducían en su piel como pequeñas agujas. El animal, pronto empezó a sangrar y a presentar serias heridas mientras no dejaba de retorcerse del dolor producido en el ojo, el cual pareciese sufrir más que los cientos de disparos. El sheriff recordó entonces las palabras del gran jefe: si sangra, se puede matar, y siguió disparando hasta que ya no hubiera balas. La bestia retrocedió, y empezó a mover las alas en un vano intento de alzarse y huir volando, pero le fallaban las fuerzas, y poco a poco empezó a perder resistencia hasta quedar muy malherida, exhalando aire por sus fosas nasales. Se desplomó y cayó al suelo. Dejó de moverse. Segundos después, la ametralladora seguía girando, ya sin disparar ninguna bala más. Se habían agotado, dejando la carreta inundada de casquillos de bala. Cuando se dieron cuenta del detalle, dejaron la máquina y salieron con cautela. Se acercaron a la bestia muy lentamente. Pronto comprobaron que no estaba muerta, su vientre, totalmente agujereado y cubierto de sangre, subía y bajaba, ya muy despacio. Todos contemplaron al animal con detalle. ¿De dónde has salido, hijo de Satanás?, preguntó Max el cazador mirando a la bestia mientras negaba con cara de incomprensión. ¿Qué cosa puede ser?, afirmó más que preguntó el sheriff. Lo que importa es que está muerto, dijo la joven con frialdad en su voz. No os acerquéis demasiado, advirtió el cazador. Aún respira. Quiero llevar esta cosa al pueblo, para que todos la vean. Para que todos sepan que mató a sus vacas, después podéis hacer lo que queráis con ella. Necesitaremos a todos los caballos para llevarlo al pueblo, y cuerdas, todas las que podamos. Todavía no está muerto, repitió el cazador. Esperemos un poco más. Yo lo remataré, se atrevió a decir Max. Murdoch, déjame tu machete, le cortaré la garganta. Y le pondré fin. El cazador le dejó el machete, casi tan grande como un sable, a su compañero de oficio. Este se acercó. La bestia le miraba con el único ojo que tenía, igual de frío, igual de despiadado. Se preparó para asestarle un golpe, pero el cazador se quedó inmóvil, sujetando el gran cuchillo, para posteriormente soltarlo en un alarido. La bestia, en un último soplo de vida, se había adelantado y con un espasmo, había clavado su enorme pico, atravesando de lado a lado, el brazo del hombre, dejando una herida horrible por la que se podía ver a través de ella. Este cayó al suelo con la sorpresa en su rostro y sujetando su brazo herido, totalmente ensangrentado. ¡Hijo de puta!, gritó de dolor. Los demás inmediatamente retrocedieron horrorizados y fueron al carro a por las armas de las que disponían. El cazador volvió con un hacha para rematar él mismo a la criatura, pero cuando llegó se percató que la bestia, esta vez, ya estaba muerta. William Murdoch hizo un torniquete para parar la hemorragia de su amigo. A lo lejos, podían oírse los lamentos de Ted, el herrero, pidiendo ayuda para levantarse. Los alguaciles ayudaron a levantar a Ted, un hombre muy corpulento, de más de 120 kilos, que se estremeció cuando vio a la criatura muerta y al cazador con una herida terrible en el brazo. Furioso, quiso él mismo destrozar la cabeza del monstruo con su mazo, pero comprendió que no podía levantarlo con el brazo roto y desistió frustrado en su empeño. Ataron a la criatura y la amordazaron lo mejor que pudieron, enrollando cuerdas y la red por todo su cuerpo. Una vez que quedó bien sujeto, lo engancharon a los arneses de los caballos y empezaron a arrastrarlo, dejando una enorme huella en el suelo. Llegaron a mediodía al pueblo.
Apenas había gente, pero un gran alboroto comenzó a oírse cuando los jinetes entraron con la criatura a rastras. Cuando se detuvieron en la plaza, todo el pueblo se arremolinó en torno a ellos. Muchos miraban anonadados a la bestia, otros se santiguaban, algunos gritaban de puro terror, la mayoría se preguntaba qué tipo de criatura era aquella. Los más devotos estaban convencidos que era un demonio salido directamente del infierno. Algunos incluso se atrevían a tocarla, eso sí, con una vara, pues les daba miedo hacerlo con las manos, comprobando lo resbaladiza y dura que era su piel. El cazador pudo descubrir que ese era el secreto de la invulnerabilidad del monstruo. Cualquier cosa, por muy afilada que estuviera, resbalaba en su grasienta y dura piel, similar a la de los cocodrilos, pero mucho más fuerte. Esta era la bestia de vuestras pesadillas. Ahora ha dejado de serlo y vuestro ganado podrá pastar en los prados en paz. Gritó el cazador, no sé qué es, así que no puedo ponerle nombre y satisfacer vuestra curiosidad. No hemos salido indemnes, casi nos cuesta la vida, dijo el sheriff señalando a los heridos, ha faltado muy poco. Añadió en voz más baja. Pero aquí estamos, ganamos. El doctor Murphy era el hombre más culto del pueblo, de enormes conocimientos académicos, y en cuanto vio a la criatura, la expresión de su rostro se tornó grave y sombría. Después, se fue a la oficina de correos a telegrafiar un mensaje. La bestia acaparó toda la atención durante el día entero y decidieron llevarla al establo de Graham, el único que podía dar cobijo a la criatura para resguardarla en la noche y decidir qué hacer con ella, pues el doctor había pedido al sheriff examinarla con más detalle para poder identificarla. El sheriff accedió sin poner ningún reparo. Por la tarde, una diligencia llegó y de ella bajaron 3 hombres muy bien vestidos y de una edad longeva. Su aspecto pulcro y educación casi aristocrática denotaba que eran personas importantes. Pidieron una audiencia con el sheriff y se identificaron como doctores de la Universidad de Washington, expertos en biología y grandes conocedores de la fauna del país. Estaban convencidos de haber hecho un gran descubrimiento, y pidieron estudiar a la bestia. El sheriff volvió a dar su permiso. Al final de la tarde, todo el pueblo estaba en el salón, celebrando el triunfo. Allí estaban Max, el cazador y Ted, haciendo bromas de los brazos vendados el uno al otro descorchando botellas de whisky. Los alguaciles, Conrad y Billy, contando a unas jóvenes toda la aventura para impresionarlas. También estaban William Murdoch, que hablaba con Sarah y su madre viuda. Tiene usted una hija muy valiente. Dispara mejor que nadie que haya conocido. Su puntería es extraordinaria, la joven sintió algo de rubor en su rostro. ¿Puedo preguntarle por qué la permitió ir? La viuda, una mujer de unos 40 años llamada Victoria, respondió. Porque lleva mi nombre en sus venas, afirmó muy orgullosa mientras acariciaba el cabello de su hija. Esta volvió a ruborizarse y el cazador sonrió. Sara, me salvaste la vida y no me mostraré ingrato. Lo que hiciste tendrá su premio, sonrió de nuevo el cazador. Tuve mucha suerte, no basta con la habilidad. No me debe nada, señor. Hice lo que tenía que hacer, respondió con orgullo la joven, el monstruo ha muerto y yo he podido vengar la muerte de mi padre. Estoy en paz. El cazador se quitó su sombrero, hecho de piel de búfalo, adornado con dientes de lobo. Tenía una manufactura artesanal exquisita. Se lo puso a la joven en un gesto de cariño. Esta volvió a sonreír una tercera vez, con más rubor aún y luciendo su nuevo sombrero con orgullo. El sheriff también estaba allí, disfrutando de la fiesta y sonriendo en una pose extraña para el que lo conocía, acostumbrado a verle siempre en un rictus de seriedad permanente. Sin embargo, estuvo poco tiempo y después de unos tragos, volvió a su oficina. Tenía mucho trabajo que hacer. Cuando llegó, apoyado en la puerta y fumando un cigarrillo, estaba el cazador, esperándole tranquilamente. Murdoch pensaba que todavía seguía en el salón. Supongo que habrá venido a cobrar la recompensa. ¿No es así? Exacto, no se preocupe, no tengo prisa. Sé esperar, respondió el cazador al ver que el sheriff no encontraba las llaves. Aquí están, sonó un tintineo en uno de sus bolsillos, entremos.
El sheriff dejó las llaves encima de su escritorio. Abrió un cajón y sacó una única llave, más grande y parecida a la de los muebles antiguos. Espere aquí. El sheriff fue al fondo del edificio. El cazador pudo escuchar cómo se introducía una llave que giraba en un chirrido. Y una pesada puerta que se abría. Minutos después volvió con un sobre en la mano. Siéntese, Murdoch, indicó el sheriff con amabilidad. El sheriff empezó a contar el dinero, y después lo volvió a contar por segunda vez para que todo estuviera en orden. A continuación, puso un fajo enorme de dinero sobre la mesa. Aquí tiene. $3.000, tal y como le prometí. Enhorabuena, ya es usted un hombre rico, dijo en congratulaciones. El cazador cogió el dinero de la misma forma que si fuera un objeto más, y lo contó por sí mismo. Con ese dinero, al cazador le sobraba para arreglar su cabaña y cambiar algunos troncos afectados por la carcoma, renovar algunas herramientas de caza que necesitaba en su oficio. También podía comprar ganado y vivir de él, montar un negocio en el pueblo, aunque lo desestimó enseguida, o sencillamente dejar de trabajar durante algún tiempo y tomarse un descanso, algo que sí consideró. ¿Todo en orden?, dijo el sheriff. Todo en orden. William Murdoch se quedó mirando el dinero que tenía en su mano, pensando. Después de reflexionar unos minutos, empezó a dejar billetes en la mesa del sheriff haciendo 6 montones. El sheriff sabía de las rarezas del cazador, pero no acertaba a comprender qué estaba haciendo. ¿Qué pretende? ¿No le convence la cantidad?, comentó con ironía. Aquí tiene $500 para Ted, le vendrá bien, ya que va a estar bastante tiempo sin poder levantar su martillo. Estos otros 500 son para Max. Dígale de mi parte que es un hijo de perra y que no se lo gaste todo en mujeres, le conozco, dijo sonriendo el cazador. Esos otros 2 montones son para sus ayudantes, eso les ayudará a tener una familia algún día, sospecho, no muy lejano. Aquí hay otros 500 para Sara y su madre, les va a hacer mucha falta. Y estos otros, dijo mientras le acercaba el fajo sobre la mesa, son para usted, al fin y al cabo mató a la bestia. Pero, dijo el sheriff un tanto sorprendido. ¿Qué hay para usted?, preguntó indignado. El cazador no dijo nada, sencillamente se encogió de hombros con una media sonrisa. El sheriff cogió su fajo de dinero y lo contó. $500, su sueldo de medio año. Después, lo dividió en 2 y deslizó una mitad hacia el cazador. Esto es para usted, todos participamos en matar a la bestia y arriesgamos la vida, usted más que nadie. Sería una injusticia que se fuera de aquí con los bolsillos vacíos y yo soy un hombre que trabaja para la justicia. Si lo rechaza tendré que detenerle por estúpido. Ambos hombres se miraron con seriedad, una seriedad que poco a poco se fue diluyendo hasta convertirse en un estallido de carcajadas. Cuídese, Murdoch, dijo el sheriff estrechando la mano del cazador. Gracias, Tucker, es usted un hombre honrado. Ya sabe dónde encontrarme, por si necesita algo de mí. Espero que no, no me gustaría tener que llamarle de nuevo para matar a otro monstruo, dijo volviendo a reír. Nos vemos, sheriff, se despidió el cazador. Cuídese, Murdoch. Cayó la noche, y en el cobertizo donde estaba la criatura, empezaron a oírse ruidos, un leve rumor de algo que se deslizaba. 4 figuras se habían colado de manera furtiva por la parte de atrás, y una llevaba un candil para poder iluminarse. Cerraron la puerta haciendo el menor ruido posible, pues ya era una hora en la que todos dormían y descansaban, después de mucho tiempo sin hacerlo, y no querían despertar a nadie. No querían testigos. Allí frente a la bestia muerta, había 4 personas que la observaban con asombro e incredulidad, y especialmente, incertidumbre. ¿Está usted viendo lo mismo que yo?, afirmó más que preguntó una de ellas, la voz de un anciano. Así es, respondió otra más joven y más grave. La pregunta es, ¿por qué está aquí?, dijo la tercera figura, una voz sibilante y siniestra, también una voz de edad avanzada. Yo, no puedo ayudarles en eso, dijo la figura temerosa que sujetaba el candil, mi ciencia no acierta a comprender nada. Su ciencia no sirve aquí, no sirve con lo que tiene aquí presente, señaló la voz siniestra. Pero la nuestra sí, afirmó la voz anciana.
Delante de usted, dijo, tiene algo que no debería estar aquí, ni debería existir, añadió. No es un animal, ni siquiera es un monstruo. Es una anomalía, respondió la voz autoritaria. Algo de otra era, dijo la voz grave. No comprendo su razonamiento, respondió la figura del candil, ¿qué quieren decir? Estos animales, y otros parecidos, existieron, en otro tiempo y en otro lugar. Hace miles, millones de años y desaparecieron hace millones de años también. Tenemos sus huesos que lo demuestran. Se descubrieron hace poco tiempo, junto al de otras bestias que, aunque diferentes, si usted pudiera verlas, diría que son igual de impresionantes y espantosas, explicó la voz anciana cruzando las manos en su espalda. Algunos de nuestros colegas dicen que de alguna manera desconocida, han podido sobrevivir hasta nuestros días, quién sabe, si escondidos en algún lugar impenetrable que les dieran cobijo para afrontar las adversidades de la era, sí que, siendo muy escasos, son raros de ver salvo en circunstancias excepcionales. Otros dicen, que de algún modo, pueden moverse en grietas del espacio-tiempo que producen algunas tormentas, y llegar hasta nuestra realidad. No lo sabemos y me temo que estamos muy lejos de saberlo todavía. La figura del candil seguía sin comprender nada salvo vagos conceptos, como aquel que intenta aprender un nuevo idioma y solo entiende algunas palabras. Va a aparecer una ciencia nueva, dijo la voz sibilina, será tan poderosa e influyente, que marcará los avances científicos de los siglos venideros. El origen del ser humano y su evolución. Una ciencia que destruirá las religiones. Una ciencia que será el futuro. Lo que ustedes tienen aquí muerto, es un escollo, una enorme piedra que impide el fluir de un río, y no podemos permitirlo, remató la voz siniestra acompañada de una mirada que hizo estremecer a la figura del candil. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ordenó la voz anciana. Las dos figuras que lo acompañaban empezaron a rociar de aceite a la criatura, que empezaba a descomponerse y a despedir un olor insoportable. Cuando la bestia estuvo cubierta con galones de aceite, la figura de la voz sibilante ordenó a la del candil arrojar este al suelo. El candil se rompió y el fuego empezó a prender. Posteriormente las figuras se fueron tan silenciosamente como habían entrado, mientras el monstruo se consumía en el fuego. Pronto todo el establo ardió, pues estaba lleno de aceite y otros líquidos inflamables, y una gran llamarada iluminó la oscuridad de la noche. Cuando la gente se despertó por el olor a humo, todos corrieron a ver qué sucedía, viendo impotentes cómo el establo se reducía a cenizas. El sheriff y sus ayudantes junto a otros aldeanos se quedaron toda la noche vigilando el establo, que ardía como una gran hoguera, regando de agua los alrededores para que no se extendiera el incendio. A la mañana siguiente, solo había un montón de cenizas que se esparcían con el viento. Muchos achacaron el incendio a la casualidad, pero otros tantos dijeron que aquel demonio alado había vuelto al infierno a través de las llamas. En cualquier caso, ya no quedaba nada de aquella bestia que había aterrorizado a aquellas pobres gentes. Es una pena lo sucedido, dijo el sheriff, no sé qué ha ocurrido. Lamento que hayan hecho el viaje en vano. Es una verdadera lástima. Una pérdida, terrible, dijo la voz sibilina. Nos habría gustado mucho ver ese animal extraordinario y poder estudiarlo. Habría aportado mucho a la ciencia. Muchas gracias por todo, Sheriff Tucker, respondió la voz anciana. Un placer haberles conocido. Que tengan buen viaje, dijo el sheriff, cerrando la puerta del vagón y dejando tras ella a los hombres que habían venido de Washington. El tren comenzó a moverse y se alejó en dirección norte mientras el sheriff y el doctor Murphy se despedían alzando la mano. Dentro del tren, los tres científicos no dejaron de hablar durante el viaje. Mucha gente recordará qué sucedió aquí, dijo la voz sibilina a la voz anciana. Así es, pero no debe usted preocuparse por eso, respondió el anciano con serenidad. ¿Qué me dice de la foto?, preguntó la voz grave. La memoria del hombre es muy débil. Nadie recordará nada en los años venideros. Por lo demás, dijo haciendo mención a la foto, nosotros nos encargaremos de transformarlo todo en una mentira. No tienen nada de lo que preocuparse, dijo con serenidad. William Murdoch montaba en su caballo de camino a casa, lo más lento que podía permitirse el equino. No tenía ninguna prisa en llegar.
Quería disfrutar del paseo como hacía mucho tiempo no lo hacía, sentir el viento en su pelo y los últimos rayos del sol en su cara. Se fijó en el otoño, como teñía de púrpura el bosque, de la caída de sus hojas que dejaba el suelo como un tapiz, el olor a tierra mojada y el sonido de la lluvia con el que esperaba dormir muchas noches de otoño. Pensó en su momentáneo retiro, y en habitar su casa de manera un poco más permanente, y así disfrutarla, haciendo algunos arreglos que con el dinero que ahora tenía, sí podía permitirse. Decidió que iría al día siguiente a ver al gran jefe, y contarle el desenlace de la aventura, pero seguramente ya lo sabría. El gran jefe de alguna manera, siempre lo sabía todo. Se agachó y cogió del zurrón que colgaba de su silla de montar un objeto envuelto en un trapo. Lo desenvolvió y lo observó con una sonrisa. Era un enorme cuchillo. El mango estaba hecho con un trozo de asta de ciervo, y la hoja, uno de los dientes del monstruo que le había arrancado como trofeo. Será un bonito regalo para el gran jefe, pensó. Y su silueta, junto con la de su caballo, se perdió en el horizonte mientras terminó de caer el sol.